Imagínate financiar todo un movimiento religioso en el primer siglo o liderar una nación antigua en plena crisis. Ujú. Y hacerlo en una cultura que estructural y legalmente te dice que tu lugar es, pues, quedarte en silencio y en la sombra. Es un escenario bastante complicado. Totalmente. Hoy vamos a hacer una exploración profunda que desafía muchas de esas ideas preconcebidas que tenemos sobre la historia. Vamos a analizar un texto que asegura que la igualdad, el empoderamiento y la agencia no son conquistas modernos, sino que fueron diseñadas desde el día 1 de la humanidad. Y es un punto de partida, digamos, sumamente intrigante. Para quien nos escucha hoy y busca entender las bases de estos conceptos, nuestra misión es desglosar un documento teológico. Se titula La dignidad de la mujer en su servicio a Dios. Ajá. Este material aborda la identidad y el valor femenino desde la perspectiva de la teología reformada. Y es importante aclarar desde el principio que nuestro análisis va a mantener una postura estrictamente imparcial. Claro, porque sabemos que los debates sobre identidad hoy en día están minados de ideologías políticas y sociales muy apasionadas. Exacto. Nuestro objetivo no es tomar partido, sino entender la lógica interna de este marco teológico, un marco que busca la respuesta a la pregunta de quién soy de manera exclusiva en el diseño que plantea el relato del Génesis. Y esa es la clave de todo este análisis a fondo. O sea, la premisa central que sostiene esta teología es que para entender la verdadera dignidad femenina, tenemos que apagar un poco el ruido de las estructuras sociales contemporáneas. Y volver a los planos originales. Literalmente, al libro del Génesis. Y ahí es donde entra el concepto de ser creados a imagen de Dios. El texto cita Génesis 1, 26 y 27, estableciendo que de esa imago Dei se desprende una igualdad absoluta de valor eterno. Ujú. Para ponerlo en términos modernos, es como si hablaras del código fuente de un software. A ver, explícame eso. Pues, por fuera, las aplicaciones pueden tener interfaces distintas y realizar funciones completamente diferentes. Una edita fotos, otra procesa datos, pero en su código base, en su núcleo ontológico, ambas están escritas con el mismo lenguaje divino. Esa analogía del código fuente es perfecta para ilustrar la igualdad ontológica. Ambos, hombre y mujer, poseen el mismo nivel de dignidad porque ambos reflejan al Creador. O sea, no hay una aplicación superior en términos de valor existencial. Exacto. Sin embargo, la teología reformada argumenta que esta igualdad de valor convive con una distinción de roles. Y aquí es donde el texto nos lleva a Génesis 2:18, que es un pasaje que históricamente ha sido el epicentro de debates interminables. Uy, sí. Es cuando Dios declara, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Espera, tengo que detenerte ahí. Dime, Porque para un oído moderno, y para quien nos escucha que seguramente está analizando esto críticamente, la frase ayuda idónea hace mucho ruido. Suena terrible. sí, entiendo por qué lo dices. O sea, suena a un asistente de segunda categoría, a alguien que solo está ahí para facilitar la vida del protagonista, como, no sé, una secretaria de la década de los 50 que trae el café. ¿Cómo justifican esta perspectiva teológica que eso es sinónimo de igualdad? Pues, esa es precisamente la fricción que la fuente busca aclarar. Porque esa interpretación de asistente secundario es un producto de la lectura cultural moderna, no del texto original. Ah, ok. Mira, la palabra hebrea original que se traduce como ayuda es eser. Y lo fascinante es que, a lo largo del Antiguo Testamento, esa misma palabra se utiliza con muchísima frecuencia para describir a Dios mismo. Adiós. Sí, a Dios, cuando rescata o salva a Israel en tiempos de angustia militar o crisis. Y bueno, un ser inferior no rescata a uno superior. Claro, eso tiene todo el sentido del mundo. La connotación de Eser denota una fuerza vital, una intervención poderosa que aporta algo que el otro simplemente no tiene o no puede hacer por sí solo. O sea que la traducción de versiones como la Reina Valera contemporánea, que lo llama una ayuda a su medida, tiene mucho más sentido. Exactamente. No es subordinación existencial. Si lo pensamos a nivel arquitectónico, esta ayuda se parece mucho más a la clave de bóveda de un arco romano. Tienes todas estas piedras pesadas tratando de formar una estructura para cumplir con lo que el texto llama el mandato cultural. ¿Qué es la administración de la creación? Ajá,
Pero sin esa pieza central, específica y a la medida, toda la estructura simplemente colapsa. La humanidad sin la mujer quedaba trunca, incapaz de cumplir su propósito. Totalmente. De hecho, la fuente cita a Juan Calvino en este punto para enfatizar que esa función es en realidad un ministerio de servicio mutuo. Es una interdependencia diseñada. ¡Wow! El mandato de llenar la tierra, sojuzgarla y administrarla requería de ambos en igual medida. En este diseño original del Edén, no existía una jerarquía de dominación. El servicio a Dios se realizaba en perfecta armonía de funciones. Pero claro, cualquier persona que lea un libro de historia universal notará inmediatamente una desconexión brutal. Sí, la historia no se ve así. Si este diseño original en Génesis era de una igualdad de valor tan perfecta y un servicio mutuo tan armónico, la pregunta ineludible es ¿qué pasó? Porque la historia humana, a nivel global, está plagada de sistemas patriarcales opresivos, desigualdades y silenciamiento. Y esta teología aborda ese abismo a través del concepto de la caída. Para entender la perspectiva reformada de la historia humana, hay que entender cómo ven el impacto del pecado. La caída no se entiende solamente como una transgresión espiritual que rompió la relación vertical con Dios. Fue un evento catastrófico que fracturó profundamente las relaciones horizontales entre los seres humanos. Esa dignidad original se vio oscurecida y distorsionada por el egoísmo. Siguiendo con nuestra analogía informática, es como si la caída hubiera sido un virus devastador que se introdujo en la red humana. Me gusta por dónde vas. Originalmente era una red peer-to-peer, donde los nodos colaboraban en igualdad de condiciones, pero el virus corrompió el sistema y lo convirtió en una jerarquía de dominación piramidal. Así es. Las relaciones se volvieron juegos de poder. El más fuerte físicamente o económicamente comenzó a dominar al otro. Exacto. Y esa corrupción del sistema es lo que genera las estructuras de opresión a lo largo de la historia. Pero la narrativa bíblica que expone el documento no termina en el diagnóstico del virus, avanza hacia la solución. ¿Qué sería la redención? La redención en Cristo, sí. Esta redención funciona como el parche que limpia el código y restaura la configuración original. Cristo restablece esa dignidad perdida, y para evidenciar este reinicio, el texto recurre a uno de los pasajes sociológicamente más explosivos del primer siglo, Gálatas 3:28. Uy, ese pasaje del apóstol Pablo es radical. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En el contexto del Imperio Romano, esto es dinamita pura. Lo es, totalmente. Pensemos en cómo funcionaba el mundo en esa época. La identidad y el valor de una persona estaban completamente determinadas por categorías muy rígidas. Ajá. Ser judío te daba un estatus espiritual exclusivo sobre el griego. Ser un hombre libre te daba derechos legales que el esclavo, ni siquiera podía soñar. Al proclamar que todos son uno en Cristo, la teología paulina está borrando de un plumazo las fronteras de dignidad que la sociedad había construido meticulosamente tras la caída. Es una revolución social, básicamente. Sí, coloca a la mujer como coheredera de la gracia, en absoluta igualdad espiritual y de honor. Pero aquí tengo otra objeción, o al menos una duda profunda sobre cómo este documento interpreta ese pasaje. A ver, cuéntame. ¿Qué significa Gálatas 3:28 en la práctica para la teología reformada? O sea, ¿sugiere este marco que se borran por completo los roles y que todas las funciones son intercambiables? ¿O más bien apunta a que lo que se destruye es la jerarquía de valor que el virus de la caída había instalado? Es una distinción crítica, y el documento sostiene firmemente lo segundo. La Reforma Protestante hizo mucho hincapié en que la justificación por la gracia mediante la fe se aplica a todos por igual, sin distinción de género. Ok, la igualdad espiritual es innegociable. Exacto, innegociable. Sin embargo, argumentan que compartir la misma dignidad y honor no anula las distinciones funcionales establecidas en la creación. Se restaura el valor mutuo y se elimina la idea de que ejercer liderazgo es superior en valor existencial a brindar apoyo. Pero el servicio a Dios se sigue ejerciendo dentro de roles ordenados. Digamos que la redención elimina la dominación, no el diseño complementario. Bien, pasar de la teoría teológica a la historia concreta siempre es la prueba de fuego. Y lo que hace el texto a continuación es sumamente iluminador.
Entra en una sección de la dignidad en acción, donde pasa de lo abstracto a mostrarnos nombres y apellidos. Mujeres reales. Sí, mujeres bíblicas que, operando bajo esta dignidad redimida o restaurada, rompieron los moldes de su tiempo. Y no estamos hablando de casos aislados que se quedaban tejiendo en silencio. Para nada. El hilo conductor de estos ejemplos históricos es mostrar cómo se ve esa ayuda idónea cuando actúa con pleno honor y capacidad. El documento comienza en el Antiguo Testamento con Débora, en el libro de los Jueces. Un caso fascinante. Sí, en un momento de crisis nacional absoluta, donde las instituciones de Israel estaban colapsando, Dios levanta a una mujer como líder política, jueza y profetisa. Ella tomaba decisiones de Estado y dirigía estrategias militares. Su servicio no era secundario, era el eje de la supervivencia de la nación en ese momento histórico. Y luego está el Nuevo Testamento, que es donde verdaderamente vemos la aplicación de esta redención en tiempo real. El documento menciona a María Magdalena y a otras mujeres en Lucas 8. Y quiero detenerme aquí porque no podemos pasar por alto la magnitud de esto. Es enorme. El texto dice que ellas servían al ministerio de Jesús con sus bienes. Y en la cultura grecorromana y judía del primer siglo, el sistema económico era profundamente patriarcal. Las mujeres rara vez tenían control sobre el capital. Así es. El hecho de que este grupo de mujeres funcionara como la base financiera, como patrocinadoras de un movimiento rabínico itinerante, les otorgaba un nivel de agencia y participación que desafiaba todas las convenciones. Ellas hacían posible el ministerio. Y ese nivel de agencia se extiende también al ámbito intelectual y doctrinal. La fuente destaca de manera prominente a Priscila, en el libro de los Hechos. Para dimensionar esto, hay que entender quién era Apolos. Ponnos en contexto. Apolos era un judío de Alejandría, un erudito, un orador brillante y, muy influyente. En el mundo antiguo, la dinámica entre un maestro rabínico y un estudiante era sumamente rígida, y la idea de que una mujer instruyera a un hombre de ese calibre era casi impensable. Totalmente impensable. Sin embargo, el texto relata cómo Priscila, junto a su esposo Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron con mayor exactitud la doctrina teológica. Priscila estaba ejerciendo un rol de instrucción doctrinal profunda a un líder prominente. Es la subversión total de las expectativas culturales a través de la teología. También mencionan a Lidia, una empresaria que comerciaba con púrpura, que era un artículo de altísimo lujo. Ella usó su posición económica y su hospitalidad para establecer esencialmente la primera base de operaciones de la Iglesia en Europa. Abrió su casa, ancló el movimiento en la región. Y hay más ejemplos. Sí, por otro lado están Loida y Eunice, abuela y madre respectivamente, a quienes el apóstol Pablo reconoce por haber formado intelectual y teológicamente a Timoteo desde su niñez, preparándolo para ser uno de los líderes más importantes de la Iglesia primitiva. Lo que este documento intenta evidenciar al agrupar todos estos casos es un patrón intencional. Estas mujeres no estaban confinadas a la inactividad bajo la excusa de la sumisión. Claro. Estaban financiando ministerios, liderando estrategias, enseñando teología compleja y sosteniendo la infraestructura logística de la Iglesia. Ejercían su ministerio, según esta perspectiva, no compitiendo por un estatus de dominación, sino portando su fuerza, sus recursos y sus mentes al avance del plan divino. Es impresionante. Comparten la misma dignidad y, como afirma la fuente, oran, dirigen e interceden con pleno honor bajo el señorío de Cristo. Ahora, reconozcamos algo importante. Es fácil leer sobre líderes nacionales que salvan a su país de la invasión, o empresarias que fundan iglesias continentales, o teólogas que corrigen a grandes eruditos. Y pues, sentir inspiración. Pero la inmensa mayoría de la humanidad no vive en esos niveles épicos de influencia pública. Eso es muy cierto. Y aquí es donde la teología reformada hace un aterrizaje espectacular, llevando todo este concepto masivo de dignidad hacia el lugar más común y paradójicamente más olvidado, la vida cotidiana, el hogar. Y este es probablemente el punto de aplicación más distintivo de esta tradición teológica. Para explicarlo, el documento vuelve a apoyarse en la visión de Juan Calvino sobre el trabajo cotidiano. Ok. En la Edad Media se había construido una dicotomía muy estricta entre lo sagrado y lo secular.
Se creía que el verdadero trabajo espiritual era el de los monjes o los sacerdotes, mientras que el trabajo manual, el comercio o el cuidado del hogar eran actividades mundanas de segunda categoría. Ajá. La reforma destruye esa separación. Es un cambio de paradigma brutal. Significa que, dentro de esta cosmovisión, barrer el piso o cambiar pañales no está en un escalón inferior a predicar en un templo. Exactamente. El argumento es que todo esfuerzo y labor, cuando se hace en obediencia y bajo el señorío de Cristo, se convierte en un acto de adoración pura. ¡Wow! Y el documento le dedica una atención especial a la maternidad y a la administración familiar, haciendo un contraste muy agudo con la narrativa contemporánea. Y ese contraste es vital. Hoy en día, la métrica del éxito está atada a la productividad económica o al reconocimiento público. Sí, casi exclusivamente. A menudo, la sociedad empuja la idea de que la maternidad dedicada o el servicio silencioso a la familia es una interrupción al desarrollo personal, un peso que retrasa el verdadero potencial. Es como si el trabajo invisible no tuviera valor porque nadie te da un premio o un salario por criar el carácter de un ser humano. Pues la perspectiva que presenta el texto invierte totalmente esa lógica. Argumenta que la crianza de los hijos, la instrucción en el hogar y el servicio diario a la familia no son tareas de menor dignidad ni una pérdida de potencial. Al contrario. Al contrario, este marco bíblico lo presenta como un motivo de gozo profundo, una labor de amor que forma el carácter y que honra directamente el diseño del Creador. Es en esa fidelidad oculta y diaria donde la dignidad redimida se expresa con mayor claridad. Qué bonito eso de fidelidad oculta. Sí. Al basar el valor humano en la creación y la redención, el texto independiza a la persona de las fluctuaciones del mercado o de las tendencias de validación social. Me encanta verlo como una especie de liturgia en la sala de estar. Tomar esos lentes nuevos cambia la forma en que ves el cansancio diario. Si estás preparando una comida o escuchando pacientemente a un niño pequeño, no estás pausando tu vida espiritual para atender una molestia biológica. Estás oficiando un servicio divino. Exacto. La teología reformada aquí democratiza por completo el propósito. Otorga una dignidad inmensa al trabajo invisible que sostiene al mundo entero. Ese es el gran corolario del texto. La dignidad no se adquiere alcanzando posiciones de poder sobre otros, ni se pierde al realizar labores de servicio ocultas. Se posee por derecho de creación y se ejerce plenamente al participar, con los dones que cada uno recibió, en la edificación del entorno bajo el diseño divino. Para recapitular este viaje conceptual a través de este documento, arrancamos allá en los planos originales del Génesis, descubriendo que el Imago Dei establece una igualdad de valor inquebrantable y cómo la mujer fue diseñada como esa ayuda indispensable, esa clave de bóveda sin la cual el mandato humano colapsaba. Luego analizamos cómo el virus de la caída corrompió ese diseño armónico, introduciendo las jerarquías de dominación y la opresión. Y cómo la redención de Cristo funcionó como el parche restaurador, declarando, como vimos en Gálatas 3:28, que en términos de valor espiritual, esas barreras sociales han sido derribadas. Después revisamos la evidencia histórica de esta redención en acción, observando a mujeres extraordinarias como Débora, María Magdalena, Priscila y Lidia. Mujeres que lideraron, financiaron y enseñaron, ejerciendo una agencia que desafiaba su contexto cultural. Así es. Y finalmente cerramos viendo cómo este marco teológico toma todo ese peso monumental y lo deposita en la belleza de lo cotidiano, convirtiendo el servicio familiar y el trabajo diario en la máxima expresión de adoración. Es un análisis que nos obliga a revisar cómo definimos el honor. La estructura interna de este documento ofrece una respuesta coherente a la crisis de identidad moderna. Totalmente. Está anclando el valor humano en realidades inmutables, en lugar de en consensos sociales temporales. Y precisamente porque esta perspectiva choca de frente con la forma en que solemos medir el éxito hoy en día, quiero dejar una reflexión final para quien nos escucha. Si, como plantea este documento teológico, el trabajo más cotidiano, silencioso y aparentemente invisible posee un valor eterno y sagrado a los ojos del Creador, ¿cómo cambiaría nuestra cultura, tan obsesionada con la validación pública, los números de seguidores y el éxito visible,
si empezáramos a medir la verdadera grandeza humana con la vara del servicio invisible y desinteresado. Es una idea profunda para masticar la próxima vez que sintamos la presión de buscar nuestro valor en los escaparates que nos ofrece el mundo. Hasta la próxima exploración.